Muy buenas tardes a todos, a quienes vienen de fuera, bienvenidos a Nuevo León, y a quienes son regios, ayúdenme a ser espléndidos y buenos anfitriones con todos los que vienen llegando a la ciudad. Quiero felicitar a NADE, a Coparmex y a los organizadores en hacer este evento no solo en Nuevo León, sino en el timing idóneo, porque es justo ahorita el momento donde el TEMEC, donde las nuevas tecnologías y sobre todo la reforma de la jornada de 40 horas pues está por salir. Comentaba ahorita con el presidente de ANADE que ya en estos tiempos en el Congreso ya ni chance de platicar porque pasa la planadora y salen las leyes, entonces hay que anticiparnos y ser mucho más proactivos. Entonces, pues desde Nuevo León, permítanme dar algunas anotaciones de estos temas y cómo los estamos viendo desde el punto de vista del Poder Ejecutivo del Estado. El primer tema de la reducción de la jornada, hemos estado estudiando en el gobierno, en la Secretaría del Trabajo. Esta reforma se va a dar. Es una reforma que viene a nivel mundial. En Europa ya existe. De hecho, hay países de Occidente que ya bajaron a 38, 35 horas. Es decir, viene. Creemos nosotros que lo idóneo es que se aborde de una manera técnica, sin ambiciones desmedidas, pero sobre todo que se hagan trajes a la medida y que no nos llegue de repente un machetazo o un copy-paste que no esté hecho para la región noreste o en este caso para Nuevo León. Un ejemplo que a mí me gusta usar cuando lo abordo con el gabinete es el mito o el tabú que hubo alrededor del salario mínimo. Por mucho tiempo el tabú era que no se podía subir el salario mínimo porque iba a generar una inflación y un déficit que no iba a poder controlar el gobierno. Y así estuvimos casi 25 años con ese, digamos, con ese mito, y al final, con el tiempo se demostró que pues no había tal correlación. El último gobierno se colgó la medalla de subir el salario mínimo, no hubo inflación, no bajó la productividad y ahorita todo el mundo lo aplaude. De hecho, hace poco vi en un podcast de Maurice Dieck que el mismo Fox reconocía que era un grave error no haber ido gradualmente subiendo el salario mínimo, porque no hubo manera de sacar a la pobreza a millones de mexicanos. Entonces yo quisiera esa analogía traerla a la reducción laboral. Y me da gusto estar en un foro de abogados porque me pongo en sus zapatos. Hace 10 años que me equivoqué, me debía haber quedado en el litigio, pero me vine a la política. Que era abogado y me tocó ser director de una firma. Era regla ir a jalar los sábados. ¿Querías entrar a jalar? Era regla los sábados, abogados y contadores, ir a jalar de 9 a 2. Hoy es otro mundo. Hoy de repente le pregunto a papá, oye, los sábados, me dijo, ¿qué tiene, güey? Nada más voy hoy a leer el periódico. Ya las generaciones, o los millennials, los Z, los alfa, o el timing, el tiempo actual, le da mucho más privilegio al hábitat de trabajo que a la rigurosidad de una tarjeteo. Y entonces, pues quizá hace 10 años reducción de la jornada parecía un tópico imposible. Hoy ya lo es y se tiene que abordar. Pero creo yo que se tiene que hacer, como decimos los abogados, un test de proporcionalidad. De dónde sí conviene, dónde no, y dónde conviene, cómo se aplica gradual. Y no que nos vayan a decir de repente desde el Congreso de la Unión, aquí está, entra en vigor mañana. Pues
Eso es lo que tanto daño nos hace como país, porque es cambio de reglas, incertidumbre jurídica y de nuevo los choques y los litigios. Un primer punto que yo anotaría como Nuevo León es, hoy afortunadamente lo decía el director de Coparmex, Nuevo León es primer lugar en todos los índices económicos. Como Estado, ¿esta reforma me afecta y me va a bajar ese nivel? Sí, entonces no es bienvenida. Pues si ya eres primer lugar, ¿para qué le mueves? Pero si esa reforma no afecta y pasa ese primer eslabón o test, bueno, estudiémosla, démosle para adelante. Un segundo test tiene que ver con lo que la ciencia o la inteligencia artificial pues nunca va a medir. Porque eso es muy bueno para ver números o para la automatización, pero la condición humana, ahí la inteligencia artificial nunca nos va a ganar. El ámbito laboral y sobre todo el trabajador, pensar en la persona. Oye, con la jornada reducida voy a tener al empleado más contento, más creativo, más productivo, va a estar más tiempo en su casa en lugar de estar una hora en el tráfico. Sí, puede ser. Pues estudiemos cómo metemos 2 goles de una vez, win-win, y arreglamos movilidad, tráfico, home office, y de pasada palomeamos la reforma de jornada reducida. Y una tercera, que es que yo creo que es aquí donde está ese mito o ese tabú, es esa verdad absoluta de bajas las horas, bajas productividad. Y yo creo que no es del todo absoluta. Debe haber un punto medio entre poder reducir horas o privilegiar el sábado en familia o privilegiar el sábado de ocio, de recreación, de ejercicio y productividad. Hoy en día veo muchas empresas de las primer nivel, las tecnológicas, que ya inclusive se jactan de decir: yo no pongo horario, yo pongo metas y objetivos, cumples te quedas y bono, no cumples te vas, papá. Y son las que más lana están haciendo. Pues quizá hay algunos sectores, no sé el de abogados, pero hay algunos sectores que sea mejor darle la flexibilidad sin un descontrol a los empleados y también poder palomear la jornada. Entonces, puse quizá algunos 3 ejemplos de cómo pudiera haber un win-win, pero todo va atado a que se haga un traje a la medida de lo que requiere Nuevo León, de lo que requiere Aguascalientes, de lo que requiere Mérida, y no que desde una oficina en Ciudad de México nos digan: aplíquese, entre en vigor mañana. Ahí sí nos meten broncas a todos. No sé en el turismo si jale, no sé si en el sector maquila jale, pero en la industria tiene que tener un traje a la medida. Entonces, pues desde aquí, desde Nuevo León, yo los invitaría a que haya talleres, charlas, y pedir al Congreso de la Unión que en todo caso respeten el federalismo y nos permitan al Congreso local o al gobierno del estado hacer una reforma gradual a 2030. Y entonces sí, Coparmex, ANADE, CAINTRA, cámaras, ¿cómo ven? Yo doy incentivos, aplicamos horario escalonado, bajamos el tráfico y cada año 1 hora menos y vamos calando 100 sábados. Ayúdenme de repente algunos días, en lugar de entrar a las 8, entrar a las 9, matas la hora pico, reduces el tráfico, y algo así pudiera ser, creo yo, un win-win de buenas prácticas que otros países han logrado. Del tema del TEMEC, yo creo firmemente que tenemos que cuidar el vocabulario, sobre todo quienes están en las mesas de negociación. El TEMEC, dice el mismo tratado, se va a revisar. Ese es el vocablo que se debe utilizar: revisar.
A nadie en México nos conviene, y menos a Nuevo León, hablar de renegociar, hablar de empezar de cero, o peor aún, mezclar seguridad, fentanilo y drogas con comercio exterior. Lo digo porque he escuchado inclusive a quienes van a Washington y hablan de renegociar el tratado. No hay nada que renegociar. Es revisar qué jala, y lo que no jala, ahí sí planteamientos. Porque hoy en día, viendo números, al menos de Nuevo León, hace un año el 91% de nuestras exportaciones estaban amparadas en TEMEC y no hay arancel. Cuando vimos venir la ola, nos pusimos a jalar incentivos, créditos, hicimos una gran campaña de apoyo a pymes para que pudieran entrar a TEMEC, y ya hoy en día es el 95% de las empresas de Nuevo León exportan amparadas en TEMEC. Y estoy seguro que vamos por el otro 5%. Entonces, si ya hoy en día, con las reglas que hay hoy y con el TEMEC, que nos quedan 10 años, porque se firmó para 16 hace 4. Si logramos que el TEMEC no se le mueva, o se le mueva lo mínimo, pero no lo importante, que es 0 aranceles en bienes y servicios, bueno, y transporte, al menos creo que México va a ser una raspadita y no un cañonazo como el que pudiera venir. Y para Nuevo León, pues ya el enfoque del gobierno es cómo ayudo a ese 5% que no entró a TEMEC a que entre. Y muchas veces es una llamada de cadena de valor, o cómo integro al proveedor de aquí que no conocía el exportador, y con eso logras que ampare y se meta en TEMEC. Entonces, siempre me apasiono con estos temas y se me olvida que nada más venía a inaugurar, pero gracias por su tiempo. Estamos muy contentos de tenerlos en Nuevo León, y sé que más tarde van a un cóctel a Palacio. Lo recibimos con mucho gusto, y si Dios quiere hay oportunidad, ahí seguimos platicando de temas laborales. Bienvenidos, y les pido que se pongan de pie para inaugurar el foro. Siendo las 3:30 de este día 4 de septiembre de 2025, me honra declarar formalmente inaugurado el Congreso Laboral 2025, organizado por la Asociación Nacional de Abogados de Empresas de Nuevo León y la Confederación Patronal de la República Mexicana de Nuevo León, deseando el mayor de los éxitos a este importante encuentro. Enhorabuena y muchas felicidades.